Ahí está. Bien. Clase 4. Estamos en la clase 4 de psicoanálisis. Bueno, esto está en el texto de El inconsciente, un hecho de lenguaje. Bueno, ¿tienen alguna duda en particular sobre esto? ¿Sí? ¿Recuerdan el concepto importante de Freud? Es el de inconsciente, ¿sí? Como aquel lugar, ¿sí? Virtual, podemos decir, donde van a parar todas aquellas representaciones o afectos que nos causan dolor, que son traumáticos. Y con lo cual el sujeto queda dividido y a esto Freud lo dan llamar tópicas, la primera tópica y la segunda tópica, que ahora las vamos a desarrollar un poquito más. ¿Sí? Freud descubre esto a partir de sus pacientes histéricas que llegaban con afecciones orgánicas, pero que él detectaba que en realidad se debían a cuestiones emocionales, psicológicas, psíquicas, en lo que dio en llamar psiconeurosis. ¿Sí? No era, la neurosis venía del campo de la psiquiatría, se lo asociaba a las neuronas, a los nervios, ¿sí? En el sentido orgánico, pero Freud detecta que en realidad es algo psíquico, algo de otro orden más allá del orgánico. Entonces tenemos el concepto de inconsciente, como dijimos, que es aquello que se le dice que es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque el inconsciente nos causa efectos en nuestra conciencia, en el sentido que sentimos dolor, tenemos síntomas, nos pasan toda una serie de cosas y no sabemos por qué, ¿sí? Eso está en el inconsciente, está en otro lugar, en otra escena. Por eso decimos que es eficaz, porque causa efectos en nuestro yo, en nuestra conciencia. Esto de, ¿a qué se refiere Freud con cuerpo erógeno diferenciándolo de organismo? Justamente esto que le permitió el descubrimiento. Una cosa es el organismo como lo ve la medicina, ¿sí? Con nervios, con músculos, con sistemas, ¿sí? En nuestro cuerpo. Ustedes sabrán más que yo de anatomía. Hace referencia a lo anatómico, el organismo, a la célula y a su funcionamiento. En cambio, cuando Freud se refiere al cuerpo, es aquel lugar, ¿sí? Es una representación es el cuerpo para Freud, y es una representación inconsciente. Pero es una representación, el cuerpo, donde circula energía. Esta energía tiene que ver con la sexualidad, que va a producir toda una serie de sensaciones en el cuerpo, que nos va a condicionar, nos va a producir efectos, ¿sí? ¿Qué es lo que descubre justamente en las histéricas? Que van con una parálisis en la pierna, ¿sí? Es decir, que allí hay una representación de la pierna, pero en el sentido de cuerpo, una pierna que queda afectada por un recuerdo traumático de la infancia, por un recuerdo traumático del pasado que está asociado con la sexualidad. Algo que deja una marca en el cuerpo, pero no en el cuerpo orgánico, sino en el cuerpo simbólico, en la representación de eso que llamamos organismo. ¿Sí? Con la 5, por ejemplo, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque a veces yo no lo aclaro muy bien. Freud, a nivel, vamos a decir, científico, el método que utilizó, pero a nivel científico, el método que utiliza es el método clínico. ¿Por qué? Porque hace preguntas, es decir, entrevistas,
y observaciones. A eso se le llama método clínico. En el consultorio atendía a sus pacientes, los entrevistaba y a la vez observaban qué hacían estos pacientes, ¿sí? Por ejemplo, si entraba el paciente y dejaba la puerta abierta del consultorio, le decía, por favor, cierre la puerta, y le interpretaba que se quiere ir del tratamiento, no quiere llegar a... Es una resistencia lo que usted está teniendo, no quiere acceder a algún contenido inconsciente, ¿sí? Entonces Freud les hacía cerrar la puerta y que asocien sobre eso. Ahora bien, otra cosa es el método que utiliza para que los pacientes recuerden. El método que utiliza primero va a ser la hipnosis, pero como método dentro del método clínico, ¿sí? Primero va a ser la hipnosis, que es poner en estado de sugestión al paciente, es hacerle creer que está dormido y que el médico tiene el poder sobre la voluntad del paciente, ¿sí? Por ahí algunos hipnotizadores hacen la boludez del relojito o que fijen la mirada en algún punto, etc. Existe la hipnosis, tiene un grado de eficacia, pero lo que descubre Freud es que tiene un límite, que cuando el paciente llega al punto que él llama patógeno de resistencia, aquel punto traumático, el paciente afloja y se despierta y no quiere saber nada a conseguir. Entonces pasa a otro método, que es la catarsis. Donde pero ojo, no es que él los obliga, los mismos pacientes le iban diciendo, no, con la hipnosis no me sirve, yo quiero hablar de lo que se me ocurra. Entonces pasa a la catarsis, donde el paciente habla. Y después Freud redobla la apuesta y pasa al método de la asociación libre, ¿sí? Donde el paciente dice todo aquello que se le ocurra, aunque le parezca absurdo, nimio, ofensivo o sin sentido. Le dice, bueno, ahora decime lo que se te ocurra, ¿sí? Eso es la asociación libre. Cuando acá en la 5 pregunta qué métodos utilizó Freud, no me refiero al método clínico, sino al método que utiliza Freud para llegar al inconsciente. ¿Cuál es el método? Los métodos que utilizó fue primero la hipnosis, después la catarsis y finalmente la asociación libre, que la utilizamos hoy en día en tratamiento. ¿Cómo tenemos acceso al inconsciente? ¿Cómo se tiene acceso al inconsciente? Si es algo inconsciente, no tenemos conciencia de lo que nos pasa. Pero el inconsciente falla o se logra. ¿Cómo? A través de las formaciones del inconsciente. ¿Cuáles son? Sueños, lapsus, síntomas, fantasías diurnas, actos fallidos, ¿sí? Errores o equivocaciones al escribir o hablar, ¿sí? Todas esas cuestiones que parecen como fallas, Freud las toma y se da cuenta que son la vía de acceso al inconsciente. Todo aquello que descartamos, Freud lo toma y dice, es por acá donde vamos a ver al inconsciente, donde vamos a saber del inconsciente, ¿sí? ¿A qué llama Freud aparato psíquico? No sé por qué. Ah, bueno, esta es la que tenían que esquematizar, creo, ¿no? Bueno, no importa. Freud llama aparato psíquico, es una representación que se hace Freud para explicar cómo los humanos procesamos energía psíquica para darle sentido, para darle representación. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestro cuerpo en el sentido tanto orgánico, pero también en el sentido psíquico de cuerpo, ¿sí? Tiene un correlato, una representación tiene que tener, si no, no sabemos de él, o si no, nos angustia. El aparato psíquico sirve para ligar representación con energía. Energía sexual siempre, ¿sí? Ah, acá tenemos la 8 sobre el PowerPoint. ¿Por qué el inconsciente es un hecho de lenguaje? Porque esto
no es que lo dice Freud, esto en realidad lo dice Lacan, pero la que hizo la ficha de cátedra es lacaniana, y lo que descubre Lacan es que en realidad lo que Freud llama inconsciente en realidad tiene que ver con el lenguaje. ¿Dónde lo descubrimos al inconsciente? Cuando el paciente habla, cuando el paciente se equivoca al hablar, cuando el paciente relata un sueño, cuando el paciente eh, claro, cuenta un sueño de forma oral, cuando el paciente cuenta algún hecho fallido que tuvo en su vida, ¿sí? Cuando el paciente trae un recuerdo, todo es a través del lenguaje. ¿De qué sexualidad habla el psicoanálisis? Es una sexualidad en sentido amplio, no una sexualidad genital, sino en sentido amplio. ¿Cuál es la diferencia entre instinto y pulsión? ¿Sí? El instinto está en los animales y la pulsión en los seres humanos. ¿Sí? El instinto es fijo y no admite otro objeto que no sea el partener del sexo opuesto. En cambio, la pulsión es variable, no tiene periodo de celo y el objeto puede ser cualquiera, puede ser alguien del sexo opuesto, alguien del mismo sexo, un zapato, cualquier cosa puede ser el objeto sexual de un ser humano. Ahí es donde entra el fetichismo, ¿no? Bueno, ¿cómo define Freud la pulsión? Como el concepto límite entre lo psíquico y lo somático, ¿sí? La pulsión sirve para entender cómo lo que nos pasa en el cuerpo tiene una representación que va a ser en definitiva el inconsciente. Bueno, los componentes de la pulsión: meta, empuje, objeto, fuente. En esta, ¿sí? Fácilmente puedo decir, eh, la meta en la pulsión pues, es la finalidad de la satisfacción. Puedo poner varias opciones y ustedes pueden elegir una. Así que esa estudienla también. Todas estudien, pero esa es factible que vaya. ¿Qué son las zonas erógenas? Es cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Que puede tener, se puede obtener satisfacción pulsional, ¿sí? Acá están las fases del desarrollo, ¿sí? Acá también se le puede preguntar, sépanse el cuadrito que está en el texto porque se le puede preguntar algo de esto, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Sí, ya se los estoy embrollando. A ver. Diversidad sexual. ¿Alguna pregunta sobre diversidad sexual? Bueno, cuando hablamos de diversidad sexual, remite, ¿sí?, a que en los seres humanos la sexualidad no está marcado por lo natural, por lo biológico, sino que está marcado básicamente por lo cultural y por lo psicológico. Entonces, vamos a tener diversas prácticas sexuales, dependiendo del lugar, dependiendo del contexto cultural y dependiendo también de la época, ¿sí? Y de los avatares psicológicos y ambientales de cada sujeto. Entonces, nosotros vivimos en una cultura, en una sociedad que se la llama heteronormativa. Nuestra sociedad dice que lo normal sería la heterosexualidad. Y el que no es heterosexual según nuestra sociedad, se lo cataloga, se lo rotula de anormal, con lo cual estaría enfermo, ¿sí? Eh, lo que visibilizan estos textos es que en realidad hay sexualidades diversas y que no significa que alguien con una sexualidad diferente a la heterosexual sea alguien enfermo o anormal,
¿sí? Esto lo tenemos que tener presente porque nosotros vamos a ser, o mejor dicho, ustedes van a ser futuros profesionales de la salud y se van a encontrar con personas con sexualidades diversas. Y ustedes tienen que poder entender que no es una enfermedad o una patología, sino que simplemente es la manera como cada uno vive su sexualidad. Para esto hay leyes, ¿sí?, que intentan equiparar o brindar equidad a las diferencias que hay en cuanto al acceso a los derechos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que antes de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, si se quería casar con su pareja no podía. Entonces, no podía darle a su pareja del mismo sexo la obra social, por ejemplo, porque no se podía casar con esa persona, ¿sí? Como para dar un ejemplo. Después todas las demás leyes, ¿sí? Después tienen que tener en cuenta género, estereotipos de género, identidad de género y orientación sexual, ¿sí? Recuerdan que género tiene que ver con un movimiento y una construcción social e histórica, pero también género hace referencia a las diferencias entre varones y mujeres, ¿sí? Y para esto a veces nos ayudamos con los estereotipos de género, ¿sí? Cuando la sociedad coagula en cómo debe ser la mujer o cómo debe ser el varón de acuerdo a la vestimenta, a la forma de hablar o a las actividades que realiza. La identidad de género es como cada persona se siente, ¿sí? Si se siente del género femenino o masculino, más allá, más allá de su anatomía, más allá de su organismo, ¿sí? La orientación sexual tiene que ver con qué persona me gusta, con quién me siento atraído emocional, afectiva y sexualmente. Si a personas de diferente género al mío, del mismo género o de ambos géneros. Y ahí tenemos gay u homosexual, lesbiana, bisexual y heterosexual. Son las orientaciones, ¿sí? Pero insisto, las orientaciones no van de la mano con los géneros, ¿sí? Y mucho menos con el sexo biológico, es decir, con el sexo anatómico, si tenemos pene o vagina. Si tenemos pene o vagina, eso no define ni nuestro género ni nuestra orientación sexual. Bueno, la intersexualidad tiene que ver con una condición anatómica que no se ajusta a las expectativas, ¿sí? Bueno, el techo de cristal es un concepto importante porque se lo utiliza para hacer referencia a la desigualdad que viven las mujeres en el trabajo, por ejemplo. Hay mujeres que no ascienden, que llegan a un tope, ¿sí? Y nadie sabe por qué no ascienden, pero sabemos que en realidad no ascienden por el solo hecho de ser mujer y porque vivimos en una sociedad machista y patriarcal que siempre le va a dar más poder a los hombres que a las mujeres. Entonces, de manera invisible, porque el truco de estos dispositivos de poder machistas y patriarcales es invisibilizar que la mujer no puede ascender. Nadie sabe por qué, nadie dice por qué, pero todos sabemos que es por el solo hecho de ser mujer, que no ascienden en determinados laburos. Bueno, esta es la actividad que hicimos del video, ¿no tiene? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Pasamos a la clase número 6 de Piaget, la teoría de la psicología genética, también llamada epistemología genética, ¿sí?, de Jean Piaget. Piaget, con esto se hicieron un poco de lío, Piaget no era psicólogo, ni siquiera tenía un título de epistemólogo ni de psicólogo, Piaget tenía un título de biólogo. Pero a este señor se le ocurrió una pregunta, que es del orden de lo epistemológico. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia la producción del conocimiento,
del conocimiento válido, verdadero. Entonces Piaget se pregunta, ¿cómo una persona que está en un estado de menor conocimiento pasa a otro de mayor conocimiento? Y se preguntaba esto. Entonces dice, ¿dónde puedo ver a alguien de menor que pasa a mayor conocimiento? Me tendría que ir a una sociedad o a una cultura prehistórica. ¿Puedo ir a la prehistoria? No. La que me queda es observar a los niños, que son sujetos que están en un estado de menor conocimiento y pasan a otro de mayor conocimiento. Entonces se pone a estudiar a los niños, los observa, les hace preguntas para estudiar cómo es que se da este pasaje. Entonces ahí es donde arriba la psicología. Y lo que la teoría que él pensó para la epistemología termina siendo utilizada en la psicología. Y lo que descubre es que este pasaje de un estado de menor a otro de mayor conocimiento se da a través de estructuras cognitivas. Cuando el sujeto, ¿sí?, va reorganizando estas estructuras. Y acá está, ¿qué son las invariantes funcionales? ¿Sí? Son básicamente la organización y la adaptación. La organización es de las estructuras cognitivas. Hay diferentes organizaciones. Y la adaptación es lo que hace el sujeto, el cambio que hace el sujeto para adaptarse a los nuevos objetos que él quiere conocer. ¿Sí? Y dentro de la adaptación tenemos la asimilación y la acomodación. Asimilación del objeto, acomodación de los esquemas. Y esto se da a través de equilibrios. Equilibrios cuando yo más o menos estoy bien en un determinado ambiente, pero cuando hay algo que no puedo conocer, me desequilibrio. Entonces tengo que volver a reacomodar mis esquemas. Logro equilibrio, conozco el objeto y así sucesivamente. Las etapas o estadios, ¿sí? Cada estadio o etapa que propone Piaget corresponde a una estructura, a una forma de conocer. Tenemos el sensorio motriz, el preoperatorio, operatorio concreto y operatorio formal. Cada uno de estos corresponde a una estructura que se monta, que utiliza, ¿sí?, la estructura anterior para poder reestructurarse, por así decirlo, para poder estructurarse. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno. Y por último, esta no mandé la corrección todavía. Bueno, esto lo vimos recién. No sé si quieren preguntar algo más sobre Vygotsky. La teoría sociohistórica de Lev Vygotsky. Los conceptos. No, vaya. ¿No? Los conceptos importantes son las dos líneas de desarrollo que la expliqué al principio, el concepto de internalización, ¿sí?, el concepto de instrumento de mediación simbólica, que es el lenguaje, y el concepto de zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo para Vygotsky? Otra cosa de Vygotsky. Para Vygotsky, el sujeto aprende no de forma individual. El sujeto desarrolla su inteligencia a partir de la interacción con el entorno cultural. La inteligencia para Vygotsky es una inteligencia cultural que el sujeto toma de la cultura a través de sus instrumentos. La cultura construye diferentes instrumentos. Estos instrumentos de mediación simbólica, el principal es el lenguaje, le van a permitir al sujeto desarrollar su inteligencia, desenvolverse en el medio en el que vive. Por eso los instrumentos
varían de acuerdo a la cultura, al lugar o a la época. Los instrumentos se van internalizando. Primero son sociales, están en la sociedad, en los otros, y el sujeto a medida que los va conociendo, los va reconociendo, los va haciendo propios a través de la internalización, los va dominando. Y ahí es donde viene el concepto de zona de desarrollo próximo, que tiene que ver con justamente esto de la internalización de los instrumentos. Un sujeto para aprender algo, para entender algo, primero requiere de la ayuda de otros, más expertos, la maestra, algún compañero, algún otro que sabe más sobre el tema. Luego, y de forma progresiva, va internalizando ese instrumento, ese conocimiento, y lo va a poder realizar de forma individual. Entonces, si nosotros vemos que un niño o un sujeto puede resolver un problema de matemáticas con la ayuda de otro, quiere decir que posteriormente lo va a poder realizar de forma individual. ¿Sí? Hay una zona de desarrollo donde podemos observar el desarrollo futuro, zona de desarrollo próximo, lo que el sujeto va a poder realizar a futuro. ¿Sí? Básicamente eso tiene que ver. Bueno, gente, ¿algo más? Si no cortamos, así no los aturdo. Yo, profe, Sí, con el tema del parcial. sí. Supóngale que yo entro haciendo parcial y la primera no la sé y quiero pasar a la siguiente. ¿Se puede hacer eso o no? No sabría decirte. No me acuerdo cómo está para programar. Pero yo igual, chicos, se los voy a decir así, no sean tontis. Respondan todas, aunque no la sepan. Hagan un tatetí de última o a la que le tengan más bronca. ¿Me explico? Porque a mí me ha pasado de no acordarme, no, a la mitad no acordarme y seguir con las siguientes para no atrasarme en esa. Ah, está bien, pero no me acuerdo. Te soy sincero, me voy a fijar ahora cómo, porque es la primera vez que voy a utilizar el parcial directamente desde la plataforma. ¿Sí? Ah, listo. No sé si me da esa posibilidad. Así que después lo vemos. ¿Sí? Pero nada, les digo, respondan todas las preguntas. ¿Sí? Las 10, aunque no las sepan. Le ¿Son ponen, 10? ¿eh? ¿Son 10, profe? Son 10, claro. Son Ah, 10. listo. ¿Sí? Sí. Bueno, gente, ¿alguna pregunta más? No. ¿No? ¿Cómo hago yo, profe, para recuperar los textos de comparativo? Porque se me perdieron. Sé que fui entregando todos los trabajos. ¿Qué se te perdió? O sea, usted siempre corrige los trabajos y después manda como para comparar esos ¿El textos. cuadro Me lo mandó. comparativo? Sí, no, sí. O sea, Eh, me falta el trabajo 3, 4 y 5, me falta Pero no están en el comparativo. campus. Están en Ah, el nunca los campus. encuentro. Fíjate que tiene varios links y hay uno que dice, no sé, guía de estudio, conceptos de salud corregida. Siempre dice, el que dice corregida es que está corregida. Ah, y ahí está siempre el cuadro de comparativo. El cuadro comparativo creo que no lo subí, pero ahora lo subo. Bueno. Ahora lo subo al campus también. Creo que ese es el único que falta. ¿Sí? Ah, Ya bien. Creo terminamos, que ya lo Ezequiel, ya no subieron al das grupo. más. No das más, Ya lo Ezequiel. subí al grupo, profe. Sí, lo subieron al grupo. Ah, Gracias, genial, listo, gracias. está en el grupo igual, pero voy a tratar de subirlo al campus. ¿Alguna pregunta más, chicos, chiques? Entre que está oscuro No. y yo soy negro, no se me ve. Pura, profe. Ahí se me ve cuando sonrío, lo único que se ve. Bueno, gente, creo que nada más por hoy. Tranqui, lean, vayan viendo las guías, no es difícil. ¿Sí? Igual está el recuperatorio. ¿Sí? Listo. Sí. Bueno, igual nos vamos hablando en la semana por cualquier inquietud, cualquier duda. Y recuerden que el horario es estricto, es 18:15 a 18:40. ¿Sí?
porque es el momento que sale el parcial y hay que hacerlo en ese momento, no es que lo pueden hacer después. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, Listo. saludos a todos. Gracias. Salud. Chao. 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 Chao.